25 del quinto mes. Pero iniciamos este proyecto. Soy Vladimir Zavala para servirles. Soy camelista, llevo esta bobina no por el Che Guevara, sino para mantener el toque que me dio Camilo a los 13 años en la Universidad Pedagógica cuando nos dijo, el deber del cristiano es ser revolucionario. Yo sigo en eso y los invito a que si son cristianos, sean revolucionarios. Si son cristianas, sean revolucionarios. Desde el gran caudal de tu clara memoria, desde tu poesía humanista, desde tu sabia palabra, eres y serás el gran sembrador de caminos de amor, paz y nahuales. Vladimir Zavala. Como la madre tierra nos regala fuerza, con esa resistencia de primavera andando. Como el abuelo fuego nos da calor y sanación con su calor, con esa resistencia de primavera andando. Del quinto mes, un alma lluvia convocó, el universo aprendió a cantar, quinto punto cardinal nació. Guadalupe floreció, andaduras del corazón, siembra clandestina de amor se dio. Germán y Vladimir pues eran una síntesis donde pues Germán pues se estaría preguntando por todo el tema del modelo de producción, de esa mirada de futuro que siempre tuvo y que los anticipó ese esfuerzo que está haciendo China ahora. Y pues Vladimir estaría sin duda pues, comprometiéndose con las reformas sociales, con las causas del pueblo, con las necesidades y pues toda esta serie de reivindicaciones que se han puesto en la palestra pública de las necesidades de la formación, de ese sentir y canalizar totalmente lo que diría Camilo como la clase popular. Entonces, esa expresión de las mujeres, de los campesinos, de los obreros, de los estudiantes, de los jóvenes, de todos los sectores que pues, no han tenido voz, pues entender sus luchas, reivindicar sus luchas y desde el pedagogía hacer una sola voz para construir un cambio, pues, digamos, desde no poder, desde su mirada del principito que pues, también es la mirada pues, de las personas que no han tenido voz y que requieren pues canalizarse y tener una expresión. Entonces, pensaría que ese sería el proceso en el que estaríamos en este momento con la India. Siempre Vladimir dijo un término hasta cuando yo me acordé en el colegio, y era la manera en que nos reprendía, que es el de simpatiquía. Y siempre el término simpatiquía, yo siempre lo asocié a un acorde muy cariñoso. Yo tengo recuerdos pues, muy especiales de Vladimir como maestro,
como historiador y como gran miembro de familia. Lo hemos sentido muy cerca. Atahualpa particularmente ha estado sintiéndolo y ha despertado un sentimiento espiritual muy fuerte que está reconociendo en este momento. Y eso lo hizo Vladimir. Básicamente hay infinidad de cosas que hacen e hicieron muy especial esa relación mía con Vladimir. Era el hermano mayor que yo nunca tuve, esa era una condición que la sostenía y todas las veces lo ponía uno en una dinámica de acción, reflexión, acción y la base de él era mm, no es estímulo-respuesta simple, sino llegar a ser capaz de imaginarse y crearse las cosas para que uno pudiera intervenir y actuar. Ese era, yo lo sentí todo el tiempo así. Vladimir fue una persona muy especial. Pienso que es una persona única en su especie. Un personaje, un maestro, una persona muy solidaria con todo el mundo, cariñoso, amoroso. Con él estaba presente, él estaba presente con todo el mundo y a todo el mundo ayudaba. Es una persona que no se olvida tan fácil. Y él estando ahora lo que está viviendo, no sabría decirles qué podría estar pensando, porque estamos en un mundo donde todo está como al revés de lo que se podría pensar. No hay solidaridad. Todo el mundo quiere trabajar únicos y solos, y esto se organiza es si todo el mundo funciona de una forma unida para que todo pueda ser pues más rápido y presente. Eso es lo que pienso. Yo me voy a ubicar o me ubico como escuchando a Vladimir en una de sus conferencias y yo siento que muchas veces como que lo comenzaba a escuchar y uno decía, ¿y para dónde va? O sea, como que yo sentía que no se alcanzaba desde lo que él decía y uno como que cómo lo aterrizaba cuando él empezaba a contar las historias de esas historias que le pasaban, o sea, es como todo el mundo teórico puesto en las historias y en ese caminar que él casi siempre en sus conferencias comentaba, ¿no? Yo, la pregunta sería como que tiene que ver, que eran como cosas que él hablaba entre lo que tiene, sería la andadura, el territorio y el pedagogía. ¿Cómo se podrían vincular hoy esas tres palabras? De Badi, pues, eh, es un hermano, es mi hermano de la vida. Políticamente, un, un gran compañero. Y que la pregunta que le haría ahorita, uy, no. Han pasado muchas cosas. Yo no sé, no estaría contento. Yo diría que no estaría contento con lo que ya estaría pasando o lo que ha ocurrido. Online, siempre lo va a recordar como esa persona que siempre fue incondicional por, por el trabajo social, por las acciones para transformar. Entonces, me acuerdo que desde que empezamos con el grupo con Nahual, él
se acercaba y siempre nos sugería letras, porque era un gran poeta. Y en ese trasegar, pues nos dio muchos conceptos muy, muy importantes que incluso hicieron parte del nombre de Nahual, ¿no? De lo que son los nahuales, de lo que es ese universo y esos conocimiento silencioso importante eh, para entender el mundo y para entenderlo, para volverlo más justo. Me acuerdo que no le decía, vamos a hacer esto, y que decía, listo, vamos, y ahí lo, y siempre le sacaba el tiempo para hacer el trabajo comunitario, la gente. Y siempre fue así, ¿no? No solo con nosotros, sino en todos lados las semillas que sembró fueron esas. Ese trabajo consciente, ese trabajo dedicado, esa entrega tan fuerte por la gente y por la justicia, por la humanidad. Y yo creo que, y soy de esa línea, de la línea de Vladi, que es muy dura, pero es muy honesta. Nada, y nos dejó eso, esa fuerza o ese impulso de pararse y decir, listo, hay que hacer las cosas. Y es ya, es ahora, porque no hay tiempo. Entonces, pues, le agradezco eso. Y yo creo que lo que él diría ahorita es buscar las salidas para todo lo que esté sucediendo y para todo lo que, los obstáculos o los errores, solucionarlos, porque siempre tiene que haber solución, tiene que haber es construcción, cada, quedarnos en los errores, sino las soluciones y el poder avanzar. Ante todo, Vladimir, un excepcional ser humano, amigo, hermano, cómplice y de una generosidad y de una grandeza sin límite, cómplice para todo lo social, para la construcción, generoso con su saber, sencillo, todo lo que significa, significó y sigue significando la vida. Encuentro de mundos, ya lo dijeron, sí, unía los mundos más locos y diversos y en todos cabían todos. Una generosidad impresionante. En alguna ocasión, Vladi, a pasar una situación personal muy difícil, es Vladi como para ayudarme, tomó una frase que tomó de Carlos Castaneda. O sea, hay hombres que creen que saben, pero no saben que no saben. Y hay seres que creen que no saben, pero no saben que sí saben. Yo creo que este pueblo sabe. Y Vladimir sabía que este pueblo sabe. Y que a veces los protagonismos llevan a que le demos espacios a gentes que creen que saben, pero no saben. Vladimir ayudaba a través de los relatos y la memoria a demostrarle al pueblo que al interior del pueblo están las respuestas para sus problemas. Yo creo que la pregunta que le habla a Vladimir es cómo hacemos para que este pueblo se dé cuenta que en su memoria está la respuesta. Y pues frente a la pregunta de que qué pregunta haría Vladimir tenía una cartillita de planeación participativa que se llamaba ¿Cómo hacer para saber qué hacer? Y pues digamos que en este momento pensaría yo que él se estaría preguntando cómo hacer la pedagogía para lograr las transformaciones que se requieren, para lograr poder superar el capital y poder lograr que, pues, que todos podamos tener una vida digna. Que siempre reivindicó el papel de las mujeres en el cuidado del planeta, el tiempo del ambientalismo, de la naturaleza y de encontrar formas productivas para todos en armonía con la naturaleza. Me imagino que me lo encuentro en cuadro sexto y me diría que lo que siempre decía, bueno, ecología y tecnología. Él sabía que nosotros dentro de nuestras memorias y dentro de nuestras memorias también muy locales teníamos como las respuestas
a lo que había que hacer para poder tener un sistema como propio. Y él sabía que los chinos lo habían logrado y seguramente vería ese proceso como una oportunidad para que llegaran como las tecnologías más apropiadas y nosotros pudiéramos entender como de ello de manera diferenciada a que nos inunden de mercancías. Creo que ese no sería el punto que él nos plantearía es como aprendemos del modelo chino, pero más bien desde una mirada de lo que somos. Y lo que yo le preguntaría a él hoy, si se pudiese, es cómo hacemos para reconciliar nuestros intereses fundamentales para llegar a ser como una sociedad equilibrada. Que siento que todos estamos como en diferentes intereses y eso nos está impidiendo ver las cosas esenciales. Eso sería lo que... A ver, Vladimir era, ante todo, un historiador de verdad, profundo. ¿Qué es un historiador? Una persona que toma el acontecimiento, lo relaciona en un proceso alrededor de su devenir histórico, y entonces eso da y lo relaciona. Entonces eso da claridad con respecto a cualquier cosa que uno quiera ver. Yo siempre lo buscaba por esa cualidad que tenía. Hablaba desde el concepto, decía, nos hablaba del agua y nos traía desde el agua en la época precolombina hasta el agua hoy. Es el proceso histórico que desarrolla las cosas. Pero yo lo buscaba porque para mí me instrumentaba. Yo tenía un cuestionamiento cualquiera que fuera, se lo planteaba y él conocía una historia que es la historia subterránea que nadie conoce, no la historia oficial. Entonces decía, eso se originó en tal sitio, fulano, mengano, y armaba la relación y se le iba contando a uno. Entonces uno armaba el mapa y cuando uno conoce el mapa ya tiene posibilidades de buscar la contestación a ese interrogante que está buscando. Entonces para mí era una ayuda muy importante, siempre lo buscaba en ese sentido. Hoy sería importante, podría ser importante porque es que desde el momento en que Vladimir muere hasta hoy, el mundo está caminando de una manera vertiginosa, que lo atropella a uno. Entonces cada vez son más las preguntas que uno tiene de cómo resolverlas. Uno intuye el sentido de la historia, pero no logra atraparla para buscar soluciones. Ese diálogo me hace una profunda falta, porque era un interruptor, un par absolutamente imposible de cambiar, de sustituir. ¿Qué le preguntaría? No tendría tantas cosas que conversáramos, porque era un diálogo lo que teníamos siempre. Entonces, en lo que él me decía y yo le contestaba, se iba construyendo cosas que salían propuestas bien interesantes para implementar. Eso queda un poco en el vacío hoy. Lo siento así. De pronto, los recuerdos de Vladi son muchos, sin embargo, pues reconozco en él una persona con una capacidad de cohesión muy grande. Vladi contextualizaba a la cotidianidad, entonces era prodigioso porque podía ubicarse el tiempo, lugar de una forma muy fácil. Yo lo veía en este momento agitando las masas. Era una persona que no tenía reparo en decir lo que pensaba. Entonces, en este momento lo vería como muy comprometido con la causa y haciendo todo el esfuerzo para impulsionar. Eso es una... Vladimir era una persona profundamente tenía como 50 disciplinas y las manejaba. Era historiador,
era sociólogo, era psicólogo, era matemático, tenía de todo, tenía de todo. Era una fortaleza extraordinaria, una mente lúcida y un corazón gigante. Amaba sus raíces profundamente. Hace unos pocos años estuvo en Sativa Norte, en la tierra de Yolanda. Y me dejó admirado cómo analizaba a la gente. Pero él la analizaba. Y no reprochaba. Tenía una carcajada fuerte. Era capaz de cantar fuerte. Él cantaba durísimo. Soltaba la voz. Y como decía algún músico argentino, cantor que canta bajito tiene miedo o poca voz, pero el que canta los gritos tiene herido el corazón. Y eso así es, ¿no? Y solo puedo decir que lo quise mucho. Pues recordar a Vladimir, yo lo recuerdo con alegría, pero también siento mucha nostalgia que no esté. Yo creo que yo no le preguntaría nada, solo lo escucharía. Y que siempre que lo escuchaba yo aprendía algo nuevo, algo diferente. Él había uno como la capacidad de crear el pensamiento, porque él era una persona que tenía esa enorme habilidad de jugar con las palabras, de comunicar cosas poderosas con el lenguaje. Algo que yo creo que lo aportaron todos en la familia Sabana, tanto Chelal con mi hermana como doña Yolanda, es el tema del sereno social. Creo que él en este momento estaría haciendo lo que siempre hizo y fue luchar, pedagogiar, salir, hablar, escuchar a la gente, tratar de convencer con ese carisma maravilloso que él tenía. Que muchas de esas ideas las pusimos en una canción que se llama 21 Pasos, que recoge el concepto que él siempre nos dijo que Colombia estaba en la esquina de la calle Atlántico con carrera Pacífica, carrera Atlántico con calle Pacífico. Era el punto cardinal, el quinto punto cardinal, que era el punto del amor. Y entonces un día estábamos en Buenos Aires tocando con Manu Chao y el man se nos acercó y nos dijo eso. Precisamente esa frase. Ah, sí. Que porque habíamos pensado eso. Y dijo, que mi tío nos dijo. Y me acordé de esa vez en Niceto, Buenos Aires, que el man nos dijo. Entonces a lo que veis que él siempre está en todo, en todas las acciones, en todos los pensamientos. Y seguirá estando, ¿no? Y creo que lo que él quiere es que nos complementemos, más que nos disgreguemos, que nos aceptemos en la diferencia para poder cambiar este país. Sí, que hay una cosa central en Vlade, que fue eso que traté de decir a Janson, la capacidad de correr riesgos, o sea, de exponer lo que se tiene y ponerlo en juego, no para beneficio propio, sino para beneficio del mundo y de él también, porque todo el mundo quiere desarrollar e implementar lo propio. Eso no es pecado. El problema concreto que creo que está ahí en todo eso es que lo individual y lo colectivo es clave, ¿no? Y que tan importante como el cerebro social es el cerebro individual. O sea, ese que eso es un poco la síntesis de Vlade. Muy grande, que es estar con la vida,
y comprometerse con la vida, no con la vida que uno tiene en la cabeza, sino con la vida que se da, con la que está, se vive. No me parece que esa es una de las cosas fuertes de la... Y realmente en los últimos tiempos de él, uno sentía que decía cosas que antes no decía, pero esas cosas que decía, las decía por el trabajo, por el esfuerzo que estaba haciendo de verles de otros ángulos y ver otras guías. Entonces me parece que en eso está una cosa muy rica, que es poder ver esos procesos, desarrollarlos, implementarlos y ponerlos en movimiento. La otra cosa que me parece que es clave de Vladi es que Vladi se preocupaba por los demás, no de palabra, sino se preocupaba, hasta ponerse mal de la preocupación. O sea, se preocupaba permanentemente por los otros para implementar y desarrollar las cosas. Y la otra, entonces, en ese caminar y en ese hacer, creo que Vladi tuvo una perspectiva muy grande, que fue una capacidad permanente de creación y de meterse por caminos donde nadie se mete. Entonces esa es una fuerza muy grande. O sea, el de ver invisibles porque miraba con el corazón. O sea, eso del Principito no es adorno, lo del Principito es muy fuerte. Yo he jodido mucho con el Principito y tengo teorías del Principito y el Príncipe y el Principito y cuentos buenos. Pero el problema es que la era del estirpe del Principito. Porque una cosa es estudiar el Principito y otra cosa es ser del estirpe del Principito. Cuando uno es de la estirpe del Principito, ve cosas que solo el Principito ve. 100 flores y 100 escuelas de pensamiento. Esa es la posibilidad de la paz. Que todas las experiencias a una lleguen, como en Fuenteovejuna, que no sea simplemente una visión única. La paz no puede ser una paz que se imponga, la paz es una proposición, la paz es una construcción, la paz es un nuevo aire, un nuevo oxígeno, es respirar con la naturaleza, es derrotar el cambio climático. La paz es todas esas posibilidades porque muchos recursos, muchas tecnologías las vamos a usar para el bien de la humanidad, no en contra de la humanidad. Eso es muy importante. Cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir.